Ahora, hemos hablado de los indicadores, ¿vale? De su conceptualización, del entendimiento de los mismos. Ahora hablemos de las unidades de medida, de los formatos de los indicadores. ¿Qué unidades tenemos? La primera alternativa que tenemos en unidades de medida del indicador son las cantidades absolutas. O sea, una segunda unidad de medida tiene que ver con porcentajes. Una tercera unidad de medida tiene que ver con tasas de variación. Y una cuarta unidad de medida tiene que ver con promedios. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Las cantidades absolutas. Esta primera unidad de medida de los indicadores. Estos son indicadores que muestran el nivel de generación o producción de unidades de productos. Hemos dicho que las entidades generan productos, bienes, normas, servicios. Entonces, productos pueden ser bienes, servicios y normas. Entonces, en cantidades absolutas podemos expresar, por ejemplo, número de hospitales de primer nivel implementados o construidos. O podemos decir, cantidad de proyectos culminados, monto del presupuesto ejecutado, cantidad de normas sistematizadas, cantidad de campañas realizadas, por ejemplo, puede ser campañas de vacuna o campañas de socialización, número de escuelas construidas o número de unidades educativas construidas. Y en el caso del ejemplo que hemos mencionado, unidad 3, por ejemplo, hemos mencionado número de unidades productivas capacitadas. Entonces son números absolutos, cantidades absolutas como la primera unidad de medida. Pero también hemos mencionado el número de centros tecnológicos de innovación productiva mejorados. Por ejemplo, hemos dado un ejemplo para medir las operaciones en la acción de corto plazo del ejemplo que hemos mencionado en la unidad 3. Una segunda unidad de medida, porcentajes. Los porcentajes, ¿no es cierto?, ¿qué tiene? Miden. Es una relación de dos variables, pero que tienen una misma unidad de medida. Relacionan dos variables. Es decir, la relación tiene que ver con una división. Un dato va al numerador y otro dato va al denominador, pero son de una misma medida. Lo multiplicamos por 100 para relativizarlo y tenemos un porcentaje. Ejemplos a nivel de proporciones, de porcentajes. ¿Verdad? Podemos decir, ¿cuál es la proporción de mujeres en una ciudad X? Para ello, ¿cierto? Al numerador va el número de mujeres en esa ciudad, que va a estar dividido entre la población total en la ciudad. Y ahí vamos a tener ese porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Otro ejemplo, podemos decir, porcentaje de trabajadores capacitados. Entonces yo tengo trabajadores capacitados, lo divido entre el número total de trabajadores, lo voy a multiplicar por 100 y lo relativizo y tengo el porcentaje correspondiente. Seguimos con porcentajes ya a nivel de ejemplos numéricos, ¿no? Puedo decir, número de viviendas sociales construidas en el año T, ¿no?, dividido entre el número de viviendas sociales programadas en ese periodo. Supongamos, se programaron 143 para el 2010, pero se ejecutaron 120. Entonces, 120 entre 143, lo multiplico por 100, me va a dar un porcentaje, 83.9%. También, ¿no es cierto?, este porcentaje es para conocer, ¿no es cierto?, de un total las partes. De un total de 100, ¿cuáles son sus partes? Estamos explicando valores relativos. Por ejemplo, yo puedo tener, ¿no es cierto?, en un ejemplo hipotético, en un país X, puedo tener 5.400 unidades educativas como total, de las cuales en enseñanza de unidades educativas con enseñanza de primaria. De ese total puedo decir, ¿no es cierto?, que 1.393 atienden a la población rural. Si tengo un total de 5.470, voy a tener, por tanto, que un 25% atienden, ¿no es cierto?, el ámbito rural con enseñanza primaria. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo eso que hay en el ámbito rural de unidades educativas en primaria dividido entre el total y me da el porcentaje correspondiente, 25%. ¿Qué me está manifestando el indicador? De cada 100 establecimientos, ¿no es cierto?, de enseñanza de primaria, se está diciendo que 25% atienden el ámbito rural. He construido, es relativizado con esos porcentajes. Una tercera unidad de medición tiene que ver con, en relación al indicador, tiene que ver con las tasas de variación.
Y lo que hacemos básicamente aquí es la relación de una misma variable, pero en periodos diferentes de tiempo. El indicador de esta tasa de variación que nos va a ayudar a conocer el comportamiento de una misma variable a través del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos en términos de fórmulas? Vamos a relacionar la variable de medición en el año t, en el año referencial, dividido entre el valor de la variable del año referencial un año antes. Entonces tenemos la variable del año referencial dividido entre la variable del año anterior. Esa división le restamos la unidad y todo eso lo multiplicamos por 100. O también alternativamente se puede expresar la variable del año de referencia t menos la misma variable pero en el año anterior. Y todo dividido entre la variable del año anterior. Todo eso multiplicado por 100. ¿Cierto? Vayamos a nivel de ejemplo. Veamos a nivel de ejemplo. Supongamos, quiero medir la tasa de variación de cursos ejecutados en Cochabamba. Ese es mi indicador, esa es mi variable de medición. Entonces, ¿qué voy a relacionar? Voy a relacionar el número de cursos ejecutados en el año de referencia, que es el 2008, 18, ese valor de los cursos ejecutados el año 2008, 18, dividido entre el valor de esos cursos ejecutados, pero el año anterior, es decir, valor del 2018 entre el valor del 2017, un año anterior. A esa división les restamos la unidad y todo eso multiplicamos por 100 y nos va a dar un porcentaje. Veamos otro ejemplo. A veces también se habla mucho en el tema de las exportaciones. Yo puedo querer estimar, ¿no es cierto?, la tasa de variación de las exportaciones del azúcar. Entonces, en el numerador va a ir el valor de las exportaciones del año de referencia, en este caso, el valor de las exportaciones del azúcar el año 2018. Eso lo voy a dividir, ¿no es cierto?, entre el valor de las exportaciones del azúcar, pero el año anterior, es decir, el año 2017. Esa división les resto la unidad y todo eso lo multiplico por 100 y voy a tener la tasa de variación. Hagamos un ejemplo numérico. Supongamos, voy a estimar la tasa de variación de casas construidas en PAN. ¿Qué va a ir al numerador? El número de casas construidas en el año de referencia. Eso dividido entre el número de casas construidas el año anterior. A esa división les resto la unidad y todo eso lo multiplico por 100. Y voy a tener el porcentaje. Entonces, aquí tengo los años, las casas construidas. Y aquí voy a mostrar el valor de mi tasa de mi indicador en términos de tasa de variación. Entonces, las casas que he construido en el 2014 tiene este valor, el 2015 este valor y el 2016 ese valor. Entonces, en ese ejercicio, por ejemplo, para conocer la tasa de variación del 2016, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir este valor del año de referencia, que es el 2016, entre el valor del año anterior. Entonces, esto dividido entre esto me va a dar este valor. Si mi año de análisis de referencia es el 2015, ¿qué voy a dividir? Mi año de referencia en este caso es el 2015, 71. Lo divido entre ¿qué? Entre el valor del año anterior, entre 53, y me da este valor, ¿cierto? Entonces voy a tener esa mi tasa de variación. Estoy viendo el comportamiento de la variable en el tiempo. Con una variable de medición solo varía el tiempo en esa relación de la forma. La cuarta unidad de medida, promedios. Puedo usar promedios, ¿cierto? Los promedios, ¿no es cierto?, ¿qué me van a hacer? Me van a mostrar esa relación de dos variables, pero que pueden tener distinta unidad de medida, ¿no es cierto? Entonces, un dato va a ir al numerador y otro dato va a ir al denominador. No necesariamente van a ser las mismas variables, pueden ser dos variables diferentes. Me va a mostrar, ¿no es cierto?, el número de elementos del numerador que existe por cada elemento del denominador. Vayamos a ver ejemplos. Yo puedo hablar, supongamos en el ámbito de salud, puedo decir, ¿cuál es el costo promedio de atención por paciente? Estoy hablando de un promedio. En el numerador, ¿qué va a ir? El presupuesto del año de referencia, en este caso el año 2018, digamos, dividido, ¿no es cierto?, entre el número de pacientes atendidos ese año. Entonces estoy relacionando dos variables diferentes, pero con una temática, ¿no es cierto?, que tiene que ver en temas de salud. Pues, costo promedio de atención por paciente. ¿Cuánto de presupuesto utilizó el 2018? ¿Para qué? Para atender a esos pacientes del 2018. De esa referencia, de esa división, voy a obtener un costo promedio de atención por paciente.
O puedo también hacer referencia, ¿cierto?, a un promedio de alumnos por profesor de educación secundaria. Aquí está hablando en términos de un presupuesto. Aquí voy a utilizar, ¿no es cierto?, en relación a los alumnos. Les voy a decir, para ese mi promedio de alumnos por profesor de educación secundaria, puedo decir, total de alumnos de educación secundaria en el año 2017. Total de alumnos, ¿no es cierto? Y total de profesores de educación en ese año T, en 2017. Está haciendo referencia a esa relación. Ejemplo, puedo decir, promedio de habitantes por vivienda en la población X, en una población X, altiplano norte, altiplano sur, etc. Entonces, ¿qué va a ir al numerador? Número de habitantes en la población. X, dividido entre el número de viviendas. Supongamos que hay en esa población X, ¿no es cierto?, 2.500 habitantes. Y en esa población hay 625 viviendas. Entonces, mi promedio de habitantes por vivienda en esa población va a ser 4, de dividir la población en esa área dividido entre el número de viviendas que hay en esa área construida. Y voy a tener un promedio. Se está obteniendo un promedio. Ahora, vayamos a una orientación, ¿no es cierto?, una sugerencia para la denominación del indicador. En la denominación es pertinente utilizar lo siguiente, ¿no es cierto?, la unidad de medida, el sujeto y el atributo. Ejemplo, ¿cierto?, número de unidades productivas capacitadas, como en el ejemplo que hemos mencionado, unidad 3. Porcentaje de fiscalizaciones realizadas, promedio de atenciones médicas realizadas, tasa de variación de usuarios satisfechos con el servicio de identificación. Unidad de medida, sujeto, atributo, ¿cierto? Y hago, ¿no es cierto?, una valoración en el sentido de como si ya hubiera ocurrido.